El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga brillar su luz en tu rostro esta semana. Que tu corazón sea edificado cada día más y más en el Señor, en su palabra y te fortalezcas en Él. ¿Oramos? Padre, gracias por esta mañana hermosa de estudiar tu palabra y Señor, quiero pedirte que bendigas a cada uno de mis hermanos que está ahí del otro lado de la pantalla, Señor, y también quiero pedirte que me bendigas a mí y que esta palabra que vamos a escudriñar en esta mañana, Señor, sea de verdad, Señor, penetrando hasta lo profundo de nuestro ser y sea, Señor, transformando nuestra vida. Señor, venimos a ti humillados, necesitados de un Dios vivo, a pedirte, Señor, que por tu misericordia y por tu bondad transformes nuestro corazón. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Bien, mis amados, estamos estudiando Éxodo, nos toca el capítulo 36 y le voy a pedir que abra su Biblia en el capítulo 36 de Éxodo. Éxodo capítulo número 36 y lo vamos a leer. Vamos a ir leyéndolo por partes. Es un capítulo largo, es bastante repetitivo, pero usted va a ver las preciosas enseñanzas que podemos extraer de aquí. Dice, así pues, Bezaleel y Aholiab, y todo hombre sabio de corazón a quien Jehová dio sabiduría e inteligencia para saber hacer toda la obra del servicio del santuario, harán todas las cosas que ha mandado Jehová. Y Moisés llamó a Bezaleel y a Aholiab y a todo varón sabio de corazón, en cuyo corazón había puesto Jehová sabiduría, todo hombre a quien su corazón le movió a venir a la obra para trabajar en ella. Y tomaron de delante de Moisés toda la ofrenda de los hijos de Israel, que los hijos de Israel habían traído para la obra del santuario, a fin de hacerla. Y ellos seguían trayéndole ofrenda voluntaria cada mañana. Tanto que vinieron todos los maestros que hacían toda la obra del santuario, cada uno de la obra que hacía, y hablaron a Moisés diciendo, el pueblo trae mucho más de lo que se necesita para la obra que Jehová ha mandado que se haga. Entonces Moisés mandó pregonar por el campamento, diciendo, ningún hombre ni mujer haga más para la ofrenda del santuario. Así se le impidió al pueblo ofrecer más, pues tenían material abundante para hacer toda la obra y sobraba. Voy a poner aquí como punto 1. Se hace visible la gloria de Dios en las ofrendas. Esto será versículo 1 hasta el 7. Hermanos, en toda circunstancia y en toda obra que hacemos para el Señor, cuando el Señor ha mandado, lo que quedará como resultado o lo que quedará la muestra que quede de esa obra apuntará a una sola cosa. A ver, en toda cosa que Dios nos mande, ¿se acuerda que en el capítulo anterior, perdóneme que estoy hablándole como distraído, pero es que estoy conectando algo que me faltaba? Ahora sí, perdone. Ahora sí, hermano amado, acuérdense, estamos estudiando Éxodo capítulo 36 y en primera instancia estamos viendo que se hace visible la gloria de Dios en las ofrendas que el pueblo dio. Ahora,
En primera instancia, el reflejo de Dios en su pueblo fue lo que estudiamos en el capítulo 35 y vimos cómo se refleja Dios en los suyos. Y Dios se refleja en la importancia que damos a descansar en Dios, ¿se acuerda el día sábado? En la importancia que damos a ser fieles a Dios, el pueblo trajo voluntariamente sus ofrendas, y en la importancia que damos a servir a Dios. Vimos en el capítulo anterior que las personas capacitadas dieron su servicio también voluntariamente. Entonces, ahora quiero que vea esto. Este pueblo es un pueblo rebelde, contumaz, pero en esta ocasión, a la hora de dar, ellos han dado de una manera impresionante. Ellos han dado sin preocuparse de ellos mismos. Ellos han dado y han traído. Y han traído de manera tal que dice que los encargados de la obra dijeron, paren ya, Moisés, que ya no traigan. Que ya han dado demasiado. Hay demasiado material acopiado. Que ya no hagan, no traigan más. Que no traigan más. Y quiero mostrarle aquí. Acuérdese, yo le dije que hoy íbamos a ver la gloria de Dios. Cómo... un elemento es que el corazón del pueblo está dándole importancia a la obra de Dios. Otra cosa es que Dios ha provisto, Dios proveyó a través del pueblo, ¿verdad? Pero quiero que vea en esta mañana que nada de lo que sucede en la obra de Dios sucede sin que intervenga la gloria de Dios. Espero que el Señor me dé sabiduría para explicar esto. Pero hermano amado, ¿sabe? Usted y yo no tenemos nada que jactarnos de lo que hacemos para el Señor. No tenemos nada de qué jactarnos. Y una cosa más, el que hagamos más que los demás o el que demos más que los demás no determina que usted y yo somos mejores que los demás. Y eso es algo que usted lo tiene que tener presente constantemente. Usted no es mejor que nadie. No. De hecho, dice la Biblia que Dios ha llamado a lo vil y lo menospreciado. Pastor, yo no entro a este estudio para que usted baje mi autoestima, pastor. Yo entro a este estudio porque yo quiero que usted me levante, pastor. Sí, quiero levantarte, pero es que si te levanto en la actitud incorrecta, si te levanto psicológicamente diciendo, tú eres más que vencedor y mira, Dios está de tu lado y vas a hacer todo lo que te propongas, ¿cierto? Te voy a mentir. Y lo que necesito es que nosotros, dice la Biblia que todo lo que antes fue escrito para nuestra enseñanza fue escrito. Y aquí, en la historia de Israel, yo no veo ninguna gloria en ellos, sino la gloria de Dios. Y no te puedo hablar de gloria humana porque en realidad el que estaba haciendo todo era Dios, era la presencia de Dios en ellos que los transformaba, que los cambiaba. No se trataba de lo que ellos hagan, se trataba de que Dios había decidido estar en medio de ellos. Y que Dios había propuesto exaltar su nombre en ese pueblo rebelde, contumaz, ingrato, todo lo que usted quiera. Entonces, porque hoy vivimos el tiempo en que se ha levantado la autoestima de los cristianos y con un evangelio psicológico se los levanta. No, tu ofrenda, porque tú hiciste, porque mira lo que has hecho, porque mira. No, hermano, ¿sabe qué? Yo tengo que decirle de parte del Espíritu Santo que no hay mérito en nosotros. No hay. Es la gloria de Dios. Si hacemos más, es la gloria de Dios. Si damos más, es la gloria de Dios. Y eso se hace notorio en esta porción de la palabra. Porque ellos dieron, y dieron liberalmente, pero llegó un momento en que le dijeron, ya basta, suficiente. Voy a poner aquí. Ellos dieron con solícitos, lo hicieron de buena gana, lo hicieron, me gusta porque dice, MacArthur tiene un comentario que dice, el pueblo terco y desobediente
se mostró esta vez a la altura de las circunstancias. Claro, se iba a hacer la casa del Señor y hermano amado, pues ellos dieron con solicitud. ¿Pero por qué? No fue porque ellos eran mejores que usted o que yo. No, es porque la gloria de Dios estaba ahí preocupándose de que la gloria de Dios sea mostrada en ese tabernáculo, porque ese era el propósito del tabernáculo. Iban a estar 40 años en el desierto, bueno, 30 y algo de años en el desierto, y era necesario que se vea que en medio de ese pueblo está la gloria de Dios, y la mejor manera de mostrar la gloria de Dios a un pueblo llamado por Dios según lo visible era hacerse visible a través de ese tabernáculo. Entonces ese tabernáculo tenía que estar hecho de una manera primorosa. Dios se encargó de ello. Dieron con solicitud. Hubo material de todo tipo en cantidades mayores a las que se necesitaban. Moisés tuvo que pedir al pueblo, Moisés tuvo que pedir al pueblo que ya no traigan. ¿Sabe? Una vez más, probablemente algunos consiervos me van a odiar por lo que voy a decir. Pero una vez más se hace notorio, que cuando Dios manda hacer algo, Él provee. No necesitamos coercionar a la gente, no necesitamos manipularlas, no necesitamos ni meterles miedo, ni sobarles la espalda, como decimos en mi país. No se necesita manipularlos para que den. Cuando Dios se ha propuesto hacer algo, Dios lo va a hacer. Hoy en día vemos muchas obras, pero muchas obras, grandes obras, hechas por voluntad de hombre. Usted sabe que un hermano de la China fue a los Estados Unidos y él salía de la China comunista, pues, ¿no? Logró salir por esas cosas de la vida y logró visitar. Le dieron, yo no tengo idea exacta de cómo fue que logró salir, pero fue a Estados Unidos. Este cristiano evangélico de la secreta, de la que había salido de China comunista y visitó los Estados Unidos. Y le tocó estar como un mes o algo más. Y él se ocupó ese mes de conocer las diferentes congregaciones, iba y miraba, etcétera, etcétera. Interesante que cuando él se iba le preguntaron, ¿y qué opinión le merece? Y él dijo, es impresionante. He quedado asombrado de lo que el hombre es capaz de hacer sin el Espíritu Santo. Porque él veía una organización espectacular que daba coercionada, que se congregaba por miedo al pastor o que era disciplinada por miedo al pastor. Y él no veía al Espíritu Santo. Claro, un hombre que viene de un país donde te prohíben adorar, donde te prohíben ofrendar, donde te prohíben congregarte. Y de repente él se imagina, wow, una iglesia de 1000 miembros, voy a ver una iglesia, esto va a ser un reventón, pero lo que él veía era nada más que una organización perfecta, todo perfecto, gente sentada, desesperada porque acabe el culto de irse, y eso fue lo que vio este hermano, y dijo, estoy impresionado, ¿cómo pueden lograr tanto sin el Espíritu Santo? ¿Por qué te digo esto, amado? Porque muchas veces nosotros medimos nuestra vida espiritual o nuestra congregación. ¿Por qué tanto ha crecido económicamente? ¿Por qué tanto ha crecido en edificación? Porque el edificio ya creció, porque
tenemos las últimas bancas, tenemos los últimos equipos, la última tecnología, porque nuestros pastores no son pastores Kunumi, Todingo apellidan Tchaikovsky. Además de esto, nosotros medimos la espiritualidad de nuestra congregación, porque no es que mi pastor ha estudiado en Estados Unidos, no es cualquier capa, no, mi pastor estudió en Estados Unidos. Y viene de una familia rica, y medimos la espiritualidad de una congregación por esas cosas. Y aquí te hago toda ese comentario, porque quiero mostrarte que aquí, si tú no ves la gloria de Dios en esto que dio el pueblo, porque no dice que coercionaron, no dice, Moisés dijo que traigan voluntariamente los que van a dar para el templo de Dios. Y trajeron hasta que sobró y abundó. Pero quiero mostrarte algo más. Acuérdate, este dinero que ellos han recaudado venía de Dios. Dios se los había dado. Te lo comenté ya antes, Dios se los había dado cuando ellos salieron de Egipto, le dijeron a los egipcios, queremos que nos den ofrenda, y ellos les dieron ofrenda, y entonces ellos tenían el recurso en el momento en que Moisés pide. Pero además de esto, vimos en la otra porción de la palabra, que Dios le había dado sabiduría a muchos respecto de diferentes aptitudes para hacer las cosas. Y lo voy a poner como punto 2. Se hace visible la gloria de Dios en la edificación del tabernáculo. Y esto va a ser versículo 8 en adelante. Y mira, hermano, cómo dice. Todos los sabios de corazón, de entre los que hacían la obra, hicieron el tabernáculo de 10 cortinas de lino torcido azul, púrpura y carmesí. Las hicieron con querubines de obra primorosa. La longitud de una cortina era de 28 codos y la anchura de 4 codos. Todas las cortinas eran de igual medida. 5 de las cortinas las unió entre sí, y asimismo unió las otras 5 cortinas entre sí. E hizo lazadas de azul en la orilla de la cortina que estaba al extremo de la primera serie, e hizo lo mismo en la orilla de la cortina final de la segunda serie. 50 lazadas hizo en la primera cortina y otras 50 en la orilla de la cortina de la segunda serie. Las lazadas de la una correspondían a las de la otra. Hizo también 50 corchetes de oro en los cuales enlazó las cortinas una con otra, y así quedó formado un tabernáculo. Ok, voy a poner aquí en las cortinas y los sujetadores de las cortinas. Hermanos, toda persona que hubiera visto de afuera el cortinaje del tabernáculo, quedaría maravillada de lo precioso que era eso. Quedaría maravillada de lo glorioso que era eso. Quedaría maravillada de los corchetes, de los ojales que se hacían, de la manera como estaba cosida, de la manera como estaba bordada, de la manera como estaba tejida. Era una cosa preciosa, era para su época, para su tiempo y para el desierto, era una maravilla. Yo me imagino que cada israelita que veía el tabernáculo se llenaba de gozo solo de verlo, de tan glorioso que era. Bueno, la gloria de Dios se hizo visible en la edificación del tabernáculo, se hizo visible en las ofrendas y también se hace visible en la edificación del tabernáculo. Las cortinas y los sujetadores de las cortinas eran primorosamente hechos, pero majestuosamente hechos. ¿Qué más? Dice, hizo asimismo cortinas de pelo de cabra para una tienda sobre el tabernáculo. 11 cortinas hizo. La longitud de una cortina era de 30 codos y la anchura de 4 codos. Las 11 cortinas tenían una misma medida y unió 5 de las cortinas aparte y las otras 6 cortinas aparte. Hizo además 50 lazadas en la orilla de la cortina que estaba al extremo de la primera serie y otras 50 lazadas en la orilla de la cortina final de la segunda serie. Hizo también 50 corchetes de bronce para enlazar la tienda de modo que fuese una. E hizo para la tienda una cubierta de pieles de carneros teñidas de rojo y otra cubierta de pieles de tejones encima. Esto quiere decir, venía el cortinaje del tabernáculo
eh, para la porción que era lugar santo y lugar santísimo, había ese cortinaje que unía, que hacía un encerrado como una tiendita de campaña primorosamente hecha. Y encima de esa tiendita de campaña venía otra cortina, pero esta cortina ya era de pelo de cabra. Y encima de esa había una que era cubierta de pieles de tejones y de carnero. Eh, Hermanos, todo tenía un propósito. Y en primera instancia estaba la cortina, que era lo que iba a ver el sacerdote y el sumo sacerdote. Luego estaba la de pelo de cabra que protegía. Y luego venía la de pieles de tejón, etcétera. Ahora, fíjese, cubriendo todo el tabernáculo estaba la de pelo de carnero y de tejones, que estaba teñida de rojo. Si usted se fija, a ver, oro, plata, era más oro que otra cosa. El arca del pacto de oro, el candelero de oro, la mesa, el incensario, todo de oro dentro del tabernáculo, donde no se veía. Encima de eso, pelo de cabra. Y encima de eso, piel cubierta, teñida de rojo. Todo eso, hermano amado, apuntaba a una cosa: a la obra maravillosa del Señor Jesucristo. ¿Se acuerda? Sin derramamiento de sangre no se hace remisión. La tapa de todo era como la remisión. La tapa de todo era como la sangre de Cristo que cubre. Ahora, abajito de eso había la humanidad. El pelo de cabra simboliza humanidad errática, humanidad con errores, humanidad caída, etcétera. Bueno, y por dentro de eso estaba la otra cortina que era hecha primorosamente, donde se guardaban la que se veía en cuanto usted entraba al lugar santo y al lugar santísimo. ¿Por qué le manifiesto esto? Porque no es otra cosa que la gloria de Dios mostrada en un tabernáculo que anunciaba la gloria de Dios en los tabernáculos terrenales hoy que somos usted y yo. La Biblia dice que usted y yo somos templo del Espíritu Santo. Y entonces ahí se veía la gloria, y de ese modo se tiene que ver la gloria en nuestra vida. Sí, toda nuestra pecaminosidad, toda nuestra debilidad, todas nuestras fallas están cubiertas por la redención de la sangre preciosa del Señor Jesucristo. Pero además de eso, nuestro interior, el interior de nuestro corazón, está ocupado por la presencia misma de Dios. El Espíritu Santo de Dios mora en nosotros y el Señor Jesucristo mora en nosotros. Y entonces la gloria de Dios está dentro. Y Dios hace una obra de adentro hacia afuera. Mientras estamos cubiertos con redención, Él está perfeccionando y purificando. Un día se va a hacer notorio delante de Dios que somos hijos de Dios. Un día se va a quitar el pelo de cabra de nuestra humanidad caída, propensa a equivocarse, y se verá única y exclusivamente la gloria de Dios reflejada desde adentro. Otro asunto. Entonces, se notaba la gloria de Dios en las cortinas y los sujetadores de las cortinas. Voy a poner aquí en el modo, no, voy a poner en las cortinas de pieles de animales que cubrían el tabernáculo. Era notorio, ahí se podía ver, ahí se podía decir gloria al Señor Dios Todopoderoso, porque gracias a Él soy redimido. Ahí se nota la redención, ahí se percibe la gloria de Dios en la misericordia que Él tuvo con este pueblo. Versículo 20, además hizo para el tabernáculo las tablas de madera de acacia derechas. Una madera propensa a torcerse, una madera fácilmente maleable, pero de repente
por la sabiduría que Dios les dio, es decir, por la mano poderosa de Dios, estaban las tablas de madera de acacia derechas. A mí me impresiona, usted sabe que a mí me gusta la carpintería, y a mí me impresiona, hermanos, cómo ellos en ese tiempo pudieron hacer espigas en la madera. Dice, cada tabla tenía 2 espigas para unirlas una con otra. ¿Sabe? Eso se hace con máquina. Y no es fácil hacerlo. Y si usted se equivoca un poquito, está frito, necesita de mucha sabiduría para hacer eso. Cuando usted ve a un carpintero, no lo menosprecie. Esos hombres son hombres sabios en su área. Por eso usted nunca debe menospreciar al otro por la profesión que tiene. Jamás. Porque cada uno tiene su función en esta tierra. Y esa función que tiene en esta tierra, esa aptitud, esa habilidad, viene de Dios. Entonces nunca se burlen, pero este es un pobre carpintero. No, tenga cuidado. Pues este es un pobre chofer, tenga cuidado. Ese hombre hay una razón por la que Dios permitió que ese hombre sea un chofer, un barrendero, lo que sea, mi amado, lo que sea. Y sabe, cuando usted esté menospreciando eso, haga lo siguiente, póngase a hacer lo que él hace. Y cuando usted descubra que no lo hace bien, aunque usted tiene la capacidad de aprender, etcétera, pero usted verá que hay personas que tienen habilidad, una habilidad que es innata, y ahí se ve la gloria de Dios. Eso pasaba con esto. Además hizo para el tabernáculo las tablas de madera de acacia derechas. Yo le he dicho muchas veces que la madera de acacia representa nuestra vida. Nosotros todos torcidos, tomados por la gloria de Dios y somos transformados de manera que quedamos derechos. La longitud de cada tabla era de 10 codos y de codo y medio la anchura. Dios tiene su medida para cada uno. Cada tabla tenía 2 espigas para unirlas unas con otras. Así hizo todas las tablas del tabernáculo. Somos seres torcidos a los que nos han enderezado y ahora nos han hecho una espiga y necesitamos de nuestro hermano que está a nuestro lado. Necesitamos de cada hermano que está en la congregación. Así hizo todas las tablas del tabernáculo. ¿Sabe? Si una tabla, la espiga de una tabla está mal, perjudica a todas las demás. Toda la estructura se debilita o toda la estructura se pierde su belleza. Bueno, sigo. Hizo también 40 basas de plata. Hizo pues las tablas para el tabernáculo, 20 tablas al lado del sur, al mediodía. Hizo también 40 basas de plata debajo de las 20 tablas, 2 basas debajo de una tabla para sus 2 espigas y 2 basas debajo de otra tabla para sus 2 espigas. Acuérdense, la madera significa el hombre, la plata significa redención. Luego dice, 2 basas debajo de una tabla para sus 2 espigas. Versículo 25. Y para el otro lado del tabernáculo, al lado norte, hizo otras 20 tablas con sus 40 basas de plata, 2 basas debajo de una tabla y 2 basas debajo de otra tabla. Y para el lado occidental del tabernáculo hizo 6 tablas. Para las esquinas del tabernáculo en los 2 lados hizo 2 tablas, las cuales se unían desde abajo y por arriba se ajustaban con un gozne. Así hizo a la una y a la otra en las 2 esquinas. Eran pues 8 tablas y sus basas de plata 16, 2 basas debajo de cada tabla. Hizo también las barras de madera de acacia, 5 para las tablas de un lado del tabernáculo, 5 barras para las tablas del otro lado del tabernáculo y 5 barras para las tablas del lado posterior del tabernáculo hacia el occidente. E hizo que la barra de en medio pasase por en medio de las tablas de un extremo a otro y cubrió de oro las tablas e hizo de oro los anillos de ellas por donde pasasen las barras, cubrió también de oro las barras. Asimismo el velo, hasta ahí. Voy a poner aquí, la gloria de Dios también era notoria en la madera trabajada y recubierta de oro. Del mismo modo, esto habla, usted y yo, siendo trabajados por el Espíritu Santo, somos cada día revestidos de la gloria de Dios. Y dice que la senda del justo es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Usted es una preciosa obra en las manos de Dios. Usted es una persona que está siendo moldeada. ¿Está viviendo tiempos difíciles ahora? No se abata. No pelee, no busque salirse con la suya. Corra a Dios y hable con Dios y dígale, Señor, sé que esto está pasando porque tú me estás perfeccionando, porque tú me estás puliendo. Señor, toma mi vida, no importa que me duela, haz lo que tengas que hacer, Señor, pero que yo no sea alguien que piensa hacer algo que no es. Porque, Señor, si yo soy tuyo, tu gloria tiene que verse en mi humanidad. Tu gloria tiene que ser notoria en mi humanidad. ¿Y qué puede haber más glorioso
de ver en mi humanidad que tú estés provocando santidad en mi vida. Hermano amado, piense, si usted es un hijo de Dios, Dios está forjando en usted santidad, pureza, carácter para Él, amor verdadero. Entonces, no se sienta triste. Mandaron esta mañana en nuestro grupo de la congregación un testimonio de un hombre que dice: yo soy siervo de Dios y yo me había apartado y yo andaba escondiéndome y ahora caí con esto del COVID y he estado a punto de morirme. Y hermanos, esta mañana hablando con el Señor me ha perdonado, me ha dado una oportunidad y me siento sano. Y el hombre está hablando desde la cama y testificando. Porque la gloria de Dios se hace notoria en la edificación del tabernáculo. Tú y yo somos tabernáculos visibles. ¿Qué tanta gloria se percibe? ¿Qué tanta gloria de Dios se percibe en ti? Verdaderamente. Ahora, quiero decirte algo. Por mucho que los hombres nos miramos y decimos: wow, la verdad es que estoy muy bien, porque realmente es impresionante cómo Dios me usa y es impresionante cómo me está yendo bien en todo, y realmente, pero usted tiene que, nadie mejor que usted para saber si lo que la gente está viendo es real o es solo una muestra, o es solo una fachada, o es solo una careta que usted se pone. Y sabe, la iglesia en los tiempos del Señor Jesucristo estaba llena, pero llena de fariseos, de gente que aparenta ser, que pretende ser, que se autoengaña a sí misma, porque se autoengaña porque piensan que haciendo eso ellos están bien, piensan que encontrando la aprobación de los hombres ellos están bien, y es un peligro constante. Hermano, cuando usted miraba el tabernáculo, usted no decía: aquí pues se nota la obra del hombre. No, aquí usted miraba ese todo del tabernáculo y usted decía: wow, wow, esto solamente ha podido ser hecho en el desierto por la obra poderosa de Dios. Y la gloria de Dios, hermanos amados, tiene que ser notoria en tu vida y en la mía. Necesitamos que la gloria de Dios sea notoria. Fíjese que hizo asimismo, versículo 35, el velo de azul, púrpura, carmesí y lino torcido lo hizo con querubines de obra primorosa. Quiero mostrarte una cosa, habían unas imágenes ahí. Sí, habían unas imágenes. Nosotros somos de un lado para el otro, ¿no ve? De un lado para el otro somos. Porque o nos hacemos una imagen y decimos: esto es Dios, o no, ninguna imagen. Hermano, no es pecado que haya una imagen. Lo que es pecado es que yo considere que esa imagen me acerca a Dios. Lo que es pecado es que yo considere que esa imagen es Dios. Ese es el pecado. Aquí habían unos querubines en el cortinaje y habían unos querubines también en el arca del pacto. Y estaba hecho de obra primorosa. Voy a poner aquí en que la gloria de Dios se hace notoria en la edificación del templo, del tabernáculo, perdón, en que las figuras que se hicieron o que allí estaban no eran objeto de adoración. No eran objeto de adoración. Usted no va a ver nunca que ellos adoraron a los querubines, que ellos iban a adorar el cortinaje. No lo va a ver. Usted no va a ver eso en la palabra. Entonces, qué importante que es que nosotros entendamos el que, oiga, si hay algo bueno en nosotros, no es algo que debemos idolatrarlo nosotros. Y si hay algo bueno en nosotros y es visible eso bueno, no es para ser adorados nosotros, es para glorificar a Dios.
Sigo. Hizo también, dice, y para él hizo 4 columnas de madera de acacia y las cubrió de oro y sus capiteles eran de oro y fundió para ellas 4 basas de plata. Hizo también el velo para la puerta del tabernáculo de azul, púrpura, carmesí y lino torcido, obra de recamador. Hizo 5 columnas con sus capiteles y cubrió de oro los capiteles y las molduras e hizo de bronce sus 5 basas. Voy a poner aquí, es notoria la gloria de Dios en cada objeto que conformaba el tabernáculo. Ok, hermano, qué maravilloso. Qué precioso ha debido ser ver ese tabernáculo. Hay un video que si usted puede véalo en YouTube. Es de Benny Hinn. De todas las cosas que he escuchado de Benny Hinn, aunque antes yo abría la boca cuando escuchaba a Benny Hinn y me tiraba de espaldas y caía y a veces hasta lloraba, hasta que entendí que él está bastante, a ver, que no tiene una enseñanza centrada bien en lo bíblico, sino más en lo místico. Pero si usted puede, mírelo ese estudio del tabernáculo porque es bastante interesante lo que él dice. Es bastante interesante la simbología que él usa del tabernáculo. Espérenme un ratito que aquí tengo un problema técnico. Hermano. Ahora sí. Gloria al Señor. Entonces hemos visto 2 cosas hasta aquí. En primera instancia hemos visto que la gloria de Dios se hace notoria, se hace visible en las ofrendas que dieron. No tenían de qué glorificarse ellos por lo que dieron, no tenían de qué jactarse por lo que dieron. Del mismo modo usted y yo no tenemos por qué jactarnos de cuando damos al Señor. Simple y sencillamente hemos hecho lo que debíamos hacer, nada más. He conocido de personas que al salirse de una congregación decían, aquí se está saliendo el que sostenía esta iglesia porque mi diezmo era el que paraba esta iglesia. ¿Sabe qué, mi hermano? Necio de ese hombre. Y si usted es lo que piensa así, también usted es un necio. Porque no sostiene ningún hombre la obra de Dios. La obra de Dios la sostiene Dios. Y cuando usted da, usted no da porque usted es un capo. Usted da porque se le ha dado el privilegio de dar. Y si usted no lo siente así, le doy un consejo, no dé. No dé a Dios para luego jactarse de que no, yo soy pues mis diezmos, mi ofrenda. No, hermano, no sea así. No sea así. Usted dé en secreto para que su padre lo recompense en público. Pero si usted da y como los fariseos toca campana, no, yo pues la iglesia está parada por mí, yo soy el que pone en esta. Hermano, usted está ofendiendo a Dios. Porque usted está queriendo quitar la gloria de Dios. ¿Sabe por qué? Porque lo que usted da, Dios se lo dio de antemano. En segunda instancia, yo pues sirvo en esta iglesia, yo soy aquí el que más sirve en esta iglesia, que no sé qué, que es por mi servicio que está parada la iglesia. Yo pues, hermano, no lo haga, no lo haga, no lo haga. Muchas veces con dolor sé de hermanos que dicen, no, pues yo es pues porque yo sirvo aquí. No, es que si yo no estuviera pues aquí, ¿cómo sería? No, es que yo soy el único que... Y muchas veces tenemos esa actitud, pensar que somos el único. Lo lindo es que cuando tú eres un siervo de Dios y estás creyendo que tú eres el único, viene Dios y te dice, tengo 7,000 más. Tengo 7,000 que no han doblado rodillas ante Baal. Entonces, amado, ¿por qué te comento esto? Porque todo lo que hacemos, lo hacemos para la gloria de Dios. ¿Sabes? No te gloríes, ni te asegures, ni tengas seguridad en lo que has hecho para Dios. No te gloríes en eso, ni te asegures en eso. Asegúrate en que la gloria de Dios es notoria en ti. No te pongas tú como la gloria de Dios. Deja que la gloria de Dios se ponga en ti. Porque quiero mostrarte algo. Ese tabernáculo era glorioso. Ese tabernáculo tuvo todo lo que necesitaba y sobraba.
tuvo hombres capacitados y tuvo el recurso para hacerlo. Todo provino de Dios, en el tiempo de Dios, de la manera que Dios mandó. ¿Y quiénes hicieron ese tabernáculo? Hicieron los hombres, pero en realidad fue Dios en los hombres. Dios les dio la capacidad. Ahora quiero que te vengas conmigo a 1 Corintios, capítulo 10, y con esto voy a cerrar. 1 Corintios, capítulo 10. Búscalo, no te quedes ahí esperando que yo lo lea. Búscalo, míralo, léelo, que se te quede en el corazón. Un día de esos, cuando menos esperas, alguien te va a preguntar algo y te vas a acordar. 1 Corintios capítulo 10. Porque esa es la manera de leer y escuchar. Es para eso este tiempo de estudio. Ok, dice así: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y está hablando del pueblo de Israel, y todos pasaron el mar, está hablando de lo que Dios hizo con Israel, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, fueron alimentados por Dios. Fueron alimentados por Dios. Ahora, mira, dice: y todos en Moisés fueron bautizados, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Ahora, mira el versículo 5. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Escucha, la obra que tú haces, que es visible, no es lo que agrada a Dios. Lo que agrada a Dios es que se haga visible lo que Él ha hecho en tu corazón. No te jactes de lo que mira pues el templango que construí, mira pues esta edificación, esta pues la hice yo. No, hermano, no te jactes. No, es que mi iglesia es la mejor organizada del planeta. No te jactes. No, es que en mi iglesia nosotros decimos ofrenda y después hay que decirle que pare a la gente. No te jactes. No te jactes. No es buena nuestra jactancia. No nos jactemos en ninguna cosa humana. Si alguien tiene que gloriarse, gloríese en el Señor, dice la palabra. Así que, mi amado, no te jactes en lo mucho que das. No te jactes en lo mucho que haces. Si te vas a gloriar, gloríate en que Dios, siendo tú lo que tú eras, te tomó por la mano derecha y te dijo: no temas, yo estoy contigo. No temas, yo soy tu Dios, que te fortalezco. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Si te vas a jactar algo, jáctate en el Señor. Y no te jactes en ti mismo. No, claro, es que a mí, Dios pues me ha buscado a mí. Sí, hermano, es verdad, Dios se ha humillado a buscarte, pero no dice ahí que Dios buscó a los mejores, dice que Dios buscó a los peores. Entonces no es buena nuestra jactancia, no es buena nuestra jactancia. Hermano, no se jacte ni en los diezmos ni en las ofrendas, simple y sencillamente haga lo que tiene que hacer. ¿Sabe usted que la iglesia se sustenta con eso? Pues dé con eso. No tiene ganas de dar, no dé. Si usted sabe que va a dar para luego, yo pues di. No dé. Y quiero decirle algo. ¿Y qué si el pastor se roba mi plata? Va a ser notorio. Va a ser muy notorio. Porque el Señor mira. Y no hay cosa que quede oculta. El Señor manifestará todas las cosas. Y un día el ladrón ese será descubierto. Más temprano que tarde. Y si no fuere descubierto, será su perdición, porque en el día del juicio se le reclamará que él le robó a Dios, que él pensó que podía robarle a Dios. Entonces, amados, voy a dejarlo hasta aquí, hasta el punto 2, porque todavía queda el capítulo 37 para cerrar esto del tabernáculo, pero quiero que se vaya con este pensamiento. ¿Qué ha hecho usted? Vamos a ver el tabernáculo en el mañana. Pero yo quiero que piense en esto, hermano amado. ¿Qué le ha dado usted a Dios de lo que se haya jactado? Porque el pueblo de Dios se jacta de todo, hermano. De todo nos jactamos. Y en realidad es necesario saber que todo lo que sucede en medio de nosotros tiene que glorificar a Dios. El propósito es ese. ¿Sabe para qué estaba el tabernáculo puesto ahí? Para que ellos se acuerden que todo lo que estaban viviendo
En medio de todo lo que estaban viviendo, estaban siendo guardados por Dios. Dios los sustentaba, Dios los sostenía, Dios les proveyó para su tabernáculo, Dios les proveyó capacidad, Dios estuvo con ellos, Dios les proveyó guía. Ellos eran hijos de Dios, o ellos eran el pueblo de Dios, porque Dios decidió mostrarse a través de ellos. Nosotros somos el pueblo de Dios. Dice, pero ustedes son nación santa, estoy hablando de 1 de Pedro 2:9, ustedes son nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, pero hay un propósito. No es para que se jacten, no es para que se infatúen, no es para que miren a los otros por encima, no es para que digan, no, este que va a ser creyente, este otro que va a ser, no, yo pues soy. No es para eso, es para que anunciemos las virtudes del que nos llamó de las tinieblas. Tú saliste de las tinieblas, hermano amado. Sí, saliste de las tinieblas. Una hermana me dijo, muy dura la palabra, pastor. Es que la palabra tiene que ser dura para que destruya el perverso que hay en mí. No tenemos de qué jactarnos. Si algo tenemos de qué jactarnos es que siendo lo que éramos, y no sé por qué, no sabemos por qué, Dios nos salvó. No por obras de justicia que hayamos hecho, sino por su gracia, misericordia y amor. No por obras de justicia que hayamos hecho, sino por la obra preciosa del Señor Jesucristo. Y hemos sido llamados para alabanza de la gloria de su gracia. ¿Sabe, hermano? ¿Su iglesia es bonita? Gloríese en el Señor. ¿En su iglesia ofrendan? Gloríese en el Señor. ¿Usted ha hecho algo por Dios? Gloríese en el Señor. ¿Usted está haciendo algo para Dios? Gloríese en el Señor, porque el dar y el hacer proviene de Dios. Él pone el querer como el hacer, pero además de eso, Él provee para todo lo que Él manda a hacer. El Señor lo bendiga, el Señor lo guarde. Que todo lo que usted haga este día en su casa, no lo haga para jactarse usted. Que usted todo lo que haga, lo haga para la gloria de Dios. ¿Va a ser esposo? Sea esposo para la gloria de Dios. Va a ser esposa, sea esposa para la gloria de Dios. Tiene hijos, críelos en la disciplina y amonestación del Señor para la gloria de Dios. Y usted verá que su vida va a cambiar. Hermanos, cuando decidimos vivir para la gloria de Dios, sin tener de qué jactarnos, cuando decidimos de verdad mirarnos tal como somos y entender que somos imperfectos, propensos a fallar, que somos rápidos para torcernos, y que si no andamos agarrados del Señor nos torceríamos demasiado rápido, se acaba la jactancia. Ya no hay jactancia. Ya no hay jactancia. Y ahí viene esa humildad que proviene del cielo y hace que nos mantengamos en humildad delante del Señor, sin jactarnos de nada, sino sabiendo que somos recipientes de la gloria de Dios. Que el Señor te bendiga. ¿Oramos? Padre, gracias por esta mañana. Señor, yo te pido que amplíes en el corazón de cada uno de mis hermanos y en mí esta verdad. Y Señor, que lo comprendamos, y no solo lo comprendamos, sino que se haga notorio en nuestro vivir el que somos hijos tuyos. Mi Padre, muéstranos tu gloria y tu majestad para que nosotros se la podamos mostrar a otros. Mi Padre, destrúyenos en nuestras perversiones, en nuestras maldades, en nuestras vanaglorias. Y Señor, seas visto tú, y así como se veía el tabernáculo en el corazón del pueblo, y dentro de ese tabernáculo estaba representado cada hombre, y en lo profundo del tabernáculo estaba tu gloria. Así esté tu gloria en nosotros, en nuestros corazones, para que sea notorio que hay un Dios que es grande en misericordia, lento para la ira, y que hay un Dios que restaura. Señor, gracias una vez más. Sea bendito cada uno de mis hermanos que está ahí del otro lado de la pantalla, Señor. Y este día todos nosotros vivamos para alabanza de la gloria de tu gracia. Mi Padre, muchas gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Te veo en unos minutos para estudiar Josué. El Señor amplíe su verdad en nuestros corazones y el Señor haga que su luz brille en cada uno de nosotros. Amén. Chao.